En la década de 1980, Colombia vivió una época de violencia y terror. El narcotráfico y la guerrilla se apoderaron del país, y el fútbol, el deporte más popular, no fue ajeno a esta realidad. En los estadios, la pasión y la rivalidad se convirtieron en violencia y odio. Los hinchas se enfrentaban a los rivales y la policía, y los jugadores se veían obligados a jugar en un ambiente de miedo y tensión. Y detrás de todo esto, la sombra del narcotráfico. Pablo Escobar y otros capos utilizaban el fútbol para lavar dinero y promocionar su imagen. Entre 1980 y los 2000, la violencia en el fútbol colombiano alcanzó niveles alarmantes. Los partidos se convirtieron en batallas campales y la vida de los jugadores y los aficionados estaban en peligro. En este reportaje exploraremos la historia de la violencia en el fútbol colombiano durante las décadas de 1980 y los 2000. Una historia de pasión y terror que nos lleva a reflexionar sobre el papel del deporte en nuestra sociedad. Violencia en el arbitraje. El fútbol en Colombia, más que un deporte, es una pasión desbordante, pero detrás de las alegrías de los goles se esconde una oscura realidad. Los árbitros han sido blanco de amenazas y en algunos casos asesinatos. En 1989, el árbitro Álvaro Ortega fue asesinado en Medellín después de arbitrar un partido. Su muerte fue atribuida a la influencia del narcotráfico, una época en la que los cárteles manejaban el fútbol como un juego más en su imperio de terror. No fue el único. A lo largo de las décadas, muchos árbitros han recibido amenazas de muerte por decisiones controversiales en el campo. Las presiones son parte de su día a día y el miedo es constante. La presión no solo proviene de los jugadores o hinchas, sino de intereses oscuros que manipulan los resultados a su favor. Esta realidad erosiona la confianza en el arbitraje y genera un ambiente de inseguridad permanente. ¿Qué se necesita para que puedan realizar su trabajo en paz? La respuesta sigue siendo un enigma en un país donde la violencia y el fútbol han ido de la mano por demasiado tiempo. Quizás algún día los pitidos solo sean señal del inicio de la fiesta del fútbol y no un eco de miedo en los estadios. Asesinato de Andrés Escobar. Durante los 80 y principios de los 90, el fútbol en Colombia estuvo muy manchado por la mafia y la violencia. Andrés Escobar, claro, hacía parte del plantel del Nacional para entonces, y en 1994 era uno de los estandartes de la selección colombiana, que partía como favorita incluso para ganar el Mundial. Venía de golear 5-0 a Argentina, una goleada histórica, y claro, era una selección por la que había un furor grande, y entre eso había muchos nexos con la mafia y apuestas. Claro, Pablo Escobar no hace mucho había muerto, pero todavía seguía en auge el cartel de Medellín, el cartel de Cali, los Pepes. Todas estas cosas estaban todavía muy presentes en la cultura colombiana, y Colombia, que partía como una de las favoritas, terminó cayendo en fase de grupos. En el último partido terminan perdiendo gracias a un autogol de Andrés Escobar. Se dice que fue gracias a eso que unos pocos días después, en un bar de Medellín, estaba él tomando y no sé, se produjo una discusión y terminó siendo asesinado a balazos Andrés Escobar. Barras bravas. El fútbol colombiano no solo se juega en el campo, también se vive intensamente en las gradas, donde las barras bravas desatan un fervor que a veces cruza la línea de lo deportivo. Pero detrás de esa pasión desmedida se esconde una realidad violenta que ha manchado la imagen del deporte. Las barras bravas, grupos organizados de hinchas radicales, han sido protagonistas de múltiples episodios de violencia en el país, enfrentamientos entre grupos rivales, actos de vandalismo y agresiones que han dejado heridos y en ocasiones víctimas mortales. Casos como los de la Barra Brava de Atlético Nacional, conocida como la Norte de Santander, y la Barra Brava de la América de Cali, ilustran cómo la pasión por el fútbol puede convertirse en un estallido de violencia. Las peleas entre estas barras van más allá de simples riñas, llegando a generar tragedias que muchas veces ni la policía ha logrado contener. A pesar de todo, muchos aficionados se unen en las barras para expresar su devoción por el equipo, llenando los estadios de cánticos y energía. Es crucial encontrar un equilibrio entre la pasión y el respeto,
para que el fútbol sea un espacio de celebración y no de confrontación. La historia del fútbol colombiano entre los años 80 y 90 está manchada por la influencia del narcotráfico, el cual se infiltró en este deporte por su capacidad de generar apoyo popular y servir como vehículo para lavar dinero. La violencia desatada en torno a los clubes, dirigentes, jugadores y árbitros no fue un evento aislado, sino parte de un entramado en el que la mafia utilizó el fútbol como otro escenario para ejercer su poder. Acontecimientos como el asesinato de Álvaro Ortega en 1989, que marcó uno de los momentos más oscuros de este periodo, evidencian cómo las apuestas ilegales y los intereses criminales transformaron al fútbol en un terreno de amenazas y muerte. La suspensión del campeonato profesional de ese año es un testimonio de nivel de control y manipulación que los narcotraficantes llegaron a tener sobre el deporte más popular del país. Es una cronología que refleja una clara y trágica progresión. Asesinatos, secuestros, amenazas y escándalos vinculados con carteles de drogas que no solo afectaron a los clubes y sus dirigentes, sino también a jugadores y árbitros. Cada suceso muestra cómo la mafia logró apoderarse del fútbol, generando una atmósfera de miedo y violencia que destruyó vidas y afectó profundamente la integridad del deporte. La intervención del gobierno, las sanciones a equipos e incluso las denuncias de figuras internacionales como Navarro Montoya o René Higuita solo refuerzan la idea de que el fútbol, que debía ser una fuente de entretenimiento y orgullo, se convirtió en un campo de batalla más dentro del conflicto narcotraficante. La conclusión más evidente de todos estos acontecimientos es que el narcotráfico no solo afectó el tejido social de Colombia, sino que dejó cicatrices profundas en el deporte nacional. El fútbol colombiano fue utilizado como una herramienta de poder y control, y sus víctimas, desde árbitros hasta dirigentes, son un triste recordatorio de las consecuencias de este sombrío capítulo.